buenas noches. Algunos saludó, algunos contestó. Venía hace un par de meses, semanas, buscando para preparar un tema para darlo, para predicar. Siempre tengo algo preparado por las dudas. Cosa de que si tenés que subirte acá, siempre hay algo que lo tengo más o menos armado si te tenés que subir a último momento. Pero esta vez tenía algo armado contundente, algo lindo, algo que me gustaba, que tenía un impacto así, que te le dejaba bien arriba. Y hace 2 o 3 días me empezó a hacer ruido como que no iba por ahí. No iba nada por ahí. Y ayer estaba caminando en la calle con alguien que justo tiene unos problemas serios y hablábamos del problema serio que estaba pasando y como que él no veía el problema serio que estaba pasando. Como que no había ningún problema, no existía nada, no pasaba nada. Y como que me quedó eso y ayer quería preparar la prédica y no podía y no me salía y nada, y nada, y nada. Y toda la noche y nada. Hoy me levanto a la mañana y no tenía ningún mensaje armado, nada. Y digo, pero yo tengo el otro mensaje listo, ya lo tengo preparado, listo. Entonces cuando abro la Biblia así por primera vez y me salió que era vanidad, que era igual que correr tras el viento, en Eclesiastés 1. Entonces puse la Biblia en la silla donde trabajo siempre, me arrodillé y sentía que tenía que hablar de la soberbia primero. Por esto que había vivido ayer, sentía que, pero es un tema que no es fácil de hablar. Entonces abro la Biblia y digo, bueno, decime vos de qué querés que hable. No sé si está bien o está mal, porque es como si fuese el horóscopo, lo abría así de golpe, pero yo tenía claro que tenía que hablar de la soberbia. Y abro la Biblia en Ezequiel 31. Dice, al año 11, el día 1 del tercer mes, recibí esta palabra del Señor. Hijo del hombre, di al faraón rey de Egipto y a su pueblo, ¿a quién te pareces en tu grandeza? A un cedro del Líbano, de espléndido ramaje y altura sublime, cuya copa llega hasta las nubes. La lluvia los alimentaron, las aguas de abajo lo hicieron crecer, corriendo por donde estaba plantado, y regaron con sus canales todos los árboles del campo. Así, el cedro se hizo más esbelto que los demás árboles del campo. Sus ramas crecían y se extendían, gracias a la abundancia de sus aguas. Todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Todos los animales salvajes parían bajo su ramaje. A su sombra vivían numerosas naciones. Era hermoso por su grandeza, por su extensión de su ramaje, porque hundía sus raíces en aguas abundantes. Ningún cedro del jardín de Dios se le podía comparar. Ningún ciprés tenía un ramaje parecido. Los plátanos no tenían su follaje. Ningún árbol en el jardín de Dios lo igualaba en hermosura. Yo lo había hecho hermoso por su esplendor ramaje. Lo envidiaban los ángeles, los envidiaban los árboles del Edén que había en el jardín de Dios. Pues bien, esto dice el Señor, por haberse elevado tanto, por haber levantado su copa hasta las nubes y haber engreído por su altura, yo lo he desechado, lo he dejado a merced de las naciones más poderosas para que lo traten como se merece su maldad. Los extranjeros más crueles lo han cortado y derribado. Sus ramas han caído en las montañas y en los valles,
y su ramaje se encuentra destrozado por todos lados. Todos los pueblos de la tierra se han alejado de su sombra y lo han abandonado. Las aves del cielo se postran sobre sus restos. Los animales salvajes se guarecen entre sus ramas. De este modo, ningún árbol, aunque esté plantado junto al agua, presumirá de su altura, ni levantará su copa hasta las nubes. Ningún árbol, aunque esté bien regado, confiará más en su altura. Todos están destinados a la muerte, a bajar a lo profundo de la tierra, al país de los muertos. Y no me quedó más duda. Porque a veces ve que no están todos contentos. No causó mucha alegría. Porque la otra cita bíblica que tenía yo preparada, que era el Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prados de hierba seca me hace descansar, me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mi fuerza. Me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan seguridad. Y la misma cita bíblica que yo la tenía como una cita bíblica de seguridad, de tranquilidad, donde el Señor era mi pastor y nada me faltaba, la empecé a ver de otro lado, del lado del Valle de la Sombra. No dice que vas a pasar siempre por el Valle de la Sombra, pero dice que aunque pase por el Valle de la Sombra, que es una posibilidad que nos pase a todos, Dios va a ser nuestra guía. Cuando no veamos, cuando no sepamos dónde está, para dónde vamos, qué tenemos que hacer, Dios es nuestro pastor, el que nos conduce. Pero muchas veces, sobre todo a la gente que llegó, muchos que llegamos acá al grupo de oración, a la iglesia o en otros lados, que llegamos con un montón de problemas. Y cuando empezamos a salir de esos problemas, el Valle de Sombra ya no es un lugar donde pasamos, sino es más un lugar interno, nuestro. La sombra del valle ese que nos nublan la vista, que ya no vemos tan claro, ya no necesitamos tanto a Dios como antes. Cuando empezamos a sanar ciertas áreas de nuestra vida, como que ya no le ponemos tanto énfasis en la oración en esa área. Hay veces que mostramos que estamos re bien, que nada nos cuesta, que es todo fácil. Mostramos que está todo perfecto en nuestra casa, en nuestra pareja, en nuestra familia. Y me quedó una frase resonando estos días que dice que si tal vez tus enemigos conocieran de tus sombras internas, en vez de criticarte, rezarían por vos. Muchas veces tenemos esas angustias, esos lugares que no queremos ir, que no queremos tocar, que no queremos cambiar. Y la fe es eso, es un lugar de cambio. Nosotros venimos y generalmente venimos con, la mayoría acá llegó con tormenta. La mayoría acá llegó pasando un valle de sombra. Algunos no, algunos los obligó la mujer a venir, pero la mayoría llegamos con un problema, sin saber a dónde ir o cómo seguir. Y salimos de ese problema, y salimos de muchos de los problemas, nos sanamos, fuimos prosperados. Pero hay lugares nuestros a los que no queremos ir. Hay lugares de cambio a los que, si está todo bien, ¿para qué? Generalmente le pedimos a Dios que nos muestre cuál es el camino y oramos para pedirle, mostrarnos a dónde nos va a llevar, cómo nos va a llevar. Estamos apurados, necesitamos.
Como si Dios fuese un GPS que te va a decir, va por acá, va hacia acá. Cuando Dios lo único que te puso una promesa de que todo va a estar bien. Que pases por donde pase, la promesa es que todo va a estar bien. Que si vos lo seguís a Él y seguís su mirada y seguís su camino, todo va a estar bien. Mis hijos, la experiencia de mis hijos por lo menos, hasta hace poco, no sé, cuando yo me voy de vacaciones, ellos se suben al auto, no se preocupan si las ruedas están bien infladas, si hay combustible en el auto, si el aceite le hice cambio de aceite, si le hice un servi, con qué vamos a pagar el peaje, el hotel o la comida. No se preocupan, ellos suben y vamos. Y Dios nos pide que seamos como niños. Nos pide que tengamos la confianza que tiene un niño, la seguridad que tiene un niño. Este camino de fe que a algún lado nos lleva, y ese lado siempre es bueno, generalmente pasamos por estos valles que nos cuesta pasar. Cuando hay cambio, el Papa decía, preocupate cuando no haya tentación en tu vida, porque no estás cambiando nada, estás siempre en el mismo lugar. Preocupate cuando el diablo no te moleste, porque si bien no tenemos que vivir en el dolor, ni acostumbrarnos al dolor, ni acostumbrarnos a lo malo, tenemos que salir y tenemos que cambiar eso. Cuando empezamos a cambiar siempre hay tormentas, siempre hay una o dos tormentas que se levantan. Queremos controlar a Dios, queremos decir, hace así, dame esto, dame aquello. A veces queremos los favores de Dios, pero no la forma de Dios. No queremos la forma que Dios nos pide. Queremos llegar a las cosas que nos promete, pero sin lo que nos pide cambiar. La Biblia nos enseña que el orgullo sacó a Adán y Eva del Edén. Ellos estaban en el paraíso y fue el orgullo. La serpiente se les aparece y les dice, ustedes pueden ser como Dios. Y les siembra la primera mentira y ellos hacen lo único que no podían hacer. Y por esa primera mentira salen, siendo que ellos eran imagen y semejanza de Dios. Ellos ya eran iguales a Dios. No eran iguales, pero eran parecidos. Tenían todo lo que necesitaban para ser feliz. La soberbia generalmente es como el mal aliento. Sos el último en enterarte que la tenés. Todos se dan cuenta alrededor tuyo, pero uno no se da cuenta. Uno de los grandes problemas es que la soberbia nos hace, la palabra dice que somos lobos con piel de cordero. Somos una cosa forrada de algo que parece bueno. ¿Y quién tiene soberbia? ¿Quién es la persona que tiene soberbia? Y acá empieza, porque soberbia tenemos todos. Todos y cada uno tenemos soberbia. En más medida, en menos medida. En algunos lugares la hemos vencido, en otros lugares no. Por eso es importante que nos evaluemos siempre. Por eso está comprobado que cualquier cambio que vos haces cuando estás mal no es duradero en el tiempo. Que todos los cambios que vos haces cuando estás bien son cambios que podés hacer a largo plazo. Cuando vos tomás una decisión estando bien, es un cambio que vos lo podés mantener en el tiempo. Entonces siempre que yo un montón de veces dije, esto es importante que estemos atentos a todo lo que vamos aprendiendo en el grupo. En el grupo o en otro lado, pero ahora estamos en el grupo, así que por eso nombro en el grupo. Todo lo que vamos aprendiendo. Porque lo vamos analizando cuando estamos bien. Y cuando estamos bien lo podemos cambiar. La soberbia es algo que tenemos todos y dice la palabra que somos lobos con piel de cordero porque la soberbia se va escondiendo en distintas cosas que parecen buenas. Yo voy a nombrar algunas nomás. Pero la soberbia muchas veces la tapamos como si fuese sabiduría, como que sabemos algo de algo mucho y
Y somos muy rígidos con lo que sabemos. Hay una sola forma de hacer las cosas, es mi forma de hacer las cosas, hay una sola manera, hay un solo camino, esto se hace así, porque lo digo yo, y punto. No se necesita más nada. Y no te estoy hablando cuando vos se lo decías a un nene en tu casa, chiquito. Estoy hablando cuando tu vida es rígida siempre. Cuando toda tu vida es rígida. Cuando las cosas se hacen de una sola manera, siempre. Hay momentos que sí las cosas tienen una sola manera de hacer. O sea, hay un peligro, hay una sola manera de cubrirte del peligro. Pero no siempre, la mayoría de las veces no es así. Entonces muchas veces escondemos la soberbia dentro de la sabiduría. Otras veces la escondemos adentro de la coherencia. Como no puedo cambiar lo que yo hago, empiezo a aceptar como que está bien lo que hago. Por ejemplo, no hace deporte, no baja de peso. Luego lo digo por mí porque lo tengo totalmente aceitado el tema. No te cuidás y mentalmente empezás a poner excusas y a buscar forma y a explicarte un montón de cosas que vos sabés que son mentiras. Pero cuando más soberbia hay, más se empieza a agravar. Entonces la familia no puede ser feliz un domingo, porque las cosas se hacen como yo digo, porque yo no pienso cambiar. Entonces le arruino el día a todos los demás. Yo no pienso hacer esto, entonces hasta hay gente que pierde trabajos, pierde cosas, por no cambiar ese lugar. Es preferible perder todo lo que tengo antes que perder la razón. Antes de no ser el que tiene los matrimonios. Esto es un tema para el matrimonio tranquilamente. ¿Cuántas peleas se evitarían si no tener la razón una vez? Y por lo visto, como se ríen varios matrimonios, debe ser verdad. Otra forma que se esconde la soberbia es en el afán de hacer justicia. A veces por querer hacer justicia, en lo único que nos enfocamos en destruir al otro, en vengarnos del otro, molestar al otro. Y nos empezamos a creer que lo que hacemos está bien. Me encanta porque muchos se retorcen porque les molesta. A mí también me molesta porque cuando lo vas escribiendo te das cuenta, te vas reflejando que estás en todas. En algunas zafás, pero en la mayoría estamos. Otra forma es el afán de defender la verdad. Te juzgo antes de conocerte. Saco conclusiones del otro sin tener la menor idea quién es, qué hizo, por qué. Está muy de moda porque los medios lo hacen todo el tiempo con todo el mundo. Ahora todos opinamos de todo, de lo que sea, no importa. Pero derribo al que tengo al lado antes de tener idea quién es. A veces no sabemos qué hace, a qué se dedica, cómo se llama. Y ya le tenemos, si es bueno, si es malo. Creamos una imagen mental que no tiene nada que ver con la realidad, porque no lo conocemos. Las madres de las escuelas. Entra un grupo de madres de escuela. Si te toca un grupo bueno, bárbaro. El grupo de madres, pero hay padres también ahí, son iguales que las madres y los padres. Hay veces que hay peleas que vos decís, blanco, no, negro, a ver si gano yo. No les importa lo que estamos haciendo, lo único que les importa es ver a dónde gano, a dónde me creo una verdad y la defiendo. El otro lugar es un aparente espíritu de servicio, donde ayudo a todo el mundo, menos a los que tengo que ayudar, pero ayudo a todo el mundo, y lo único que busco es victimizarme, mostrarme cómo lo hago, qué hago. O sea, todas las cosas que estoy diciendo son cosas buenas, pero nosotros les damos vuelta. Ayudar a los demás está bárbaro, es buenísimo. El tema es cuando nosotros, ¿por qué ayudamos a los demás? ¿Para enrostrarle a los demás que lo ayudamos? ¿Te doy para después torturarte con que te doy? ¿Cuántos padres con sus hijos
que le regalan cosas para controlarlo después. O que le dan algo y pasan los años y se lo reprochan, y se lo reprochan, y se lo reprochan. Si lo hiciste bien, si lo hiciste de corazón. Y son cosas que aparte llevamos de generación en generación, que se repiten y se repiten. Ayudar a los demás queriendo humillarlo, queriendo controlarlo. La soberbia se va escondiendo en un montón de lugares. Cosas que las vivimos casi todo. El problema generalmente que tenemos es que la normalizamos. Nos creemos que están bien. El afán de enseñar o aconsejar. Esta me toca, sí. Porque una cosa es cuando vos enseñás para levantar al otro, para que el otro esté mejor. Y otra cosa es cuando vos enseñás solamente para hacer sentir mal al otro, cuando lo enseñás o lo aconsejás, solamente porque mi palabra es la que vale, porque yo tengo la verdad. Y el más poderoso de los lugares donde se esconde la soberbia es en tener aires de dignidad, cuando nos ofendemos por todo. No importa lo que me hacen, yo me ofendo. Me dijo, me ofendo. Me miró, ahora que iba a hablar de, ¿viste? Ahora que tengo acá, está Erika, la que está en casa, limpia en casa. Yo me ofendo siempre por todo lo que hace. Pero se ríe, ella se ríe, porque lo hago en chiste. Pero hay gente que se ofende por todo. A veces ni se acuerda porque se ofendió, pero se ofenden por una cosa, por otra, y eso es soberbia, es miedo. Está escondido. ¿Y por qué es importante saber dónde se esconde la soberbia? Después hay lugares más complejos que son la comida, pero ahí ya tendríamos que desarrollar mucho más. Es importante saber porque lo que no vemos no lo podemos cambiar. Lo que nosotros no vemos, no reconocemos, no lo podemos cambiar. Y cuando nosotros nos creemos que nadie nos puede enseñar, cuando creemos que nadie nos puede ayudar, cuando creemos que somos autosuficientes en todo, es muy difícil que salgamos de ese lugar del valle de sombra. Es muy difícil que podamos seguir a lo que Dios nos pide. Es muy difícil que podamos aprender que haya que cambiar. Yo nací en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo iba a la secundaria había unos juegos que se llamaban Torneo Juvenil Bonaerense. Toda la provincia hacía un montón de deporte y entre todos los pueblos de alrededor del distrito se hacía una competencia. Los ganadores iban al regional, competían contra todos los distritos y los ganadores de ahí iban a Mar del Plata a competir. Y los ganadores de Mar del Plata se iban 10 días, 20 días a Europa. Los llevaba a la provincia. Y yo empecé con un profesor que me ayudó mucho en atletismo. Empezamos, trabajábamos, yo hacía el lanzamiento de bala y disco. Él me convenció que tenía mucho más técnica para hacer bala. Entonces yo tiraba bala. Y mis compañeros, ninguno pasaba los 13 metros, yo de entrada estaba en 15. Y tenía muy buena técnica, todo, y empecé a confiar, competimos en el local, y gané por mucho, fue bestial la diferencia. Y yo me empecé a creer que ya era, no sé, era chiquito, pero adentro mío yo me creí que era invencible. En eso hay un senador en el pueblo que trajo toda la gente del CENAR al pueblo. La gente del CENAR es el centro de alta competencia. Nos empezaron a entrenar para los que iban a las Olimpiadas. El de atletismo, el jefe, me empieza a entrenar y en 2 semanas pasé de tirar 15 metros a tirar 17. Estaba algo de 40, 50 centímetros del récord nacional. Pero era muy fácil que yo llegue a ese récord. Y él me empezó a convencer de que yo estaba muy bien. Entonces ya el regional no lo contaba, yo lo que estaba contando en Mar del Plata, la tercera fase.
Y me vuelvo a la escuela, después habíamos entrenado mucho, yo venía mejorando. Y nos ponemos con otros chicos, los otros no sabían, entonces yo les explicaba. Y ahí es cuando la soberbia entra. Yo estaba seguro que el regional lo pasaba sin ningún problema. Que a lo mejor encontraba a alguien para competir en el nacional. Entonces me puse a jugar con otros chicos y entrené. El profesor me dice, pará, no podés entrenar antes de competir. No podés entrenar. Y yo dije, ¿me va a enseñar vos? Que a mí me está enseñando el que entrena a los que van a la Olimpiada. ¿Me va a venir a explicar vos? Que fue el que encontró el talento. Porque el talento lo encontró este profesor. Yo digo, ¿me va a enseñar vos? Así que me quedé entrenando con los chicos y tiré como 1 hora y media la bala. Al otro día me levanto y no podía mover el brazo. Me había desgarrado la espalda. Y no pude competir en las regionales. No pude competir en el provincial. Yo tiraba 17.40. El que ganó, el que fue a Europa, tiró 16.10. Ni en el peor de mis tiros. Pero no pude competir. Y todo porque no quise escuchar a la persona que me había encontrado el talento. A veces es más fácil aprender cuando te van mal las cosas. Pero a veces que así todo no aprendemos. Si se esconde la soberbia, ¿cómo la detectamos? ¿Cómo detectamos si se esconde en esos lugares que nos cuesta verla? Si la vemos fácil en los demás, pero en nosotros no. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que ver es, ¿somos capaces de escuchar? Cuando nos hablan, ¿somos capaces de escuchar? ¿Aceptamos una crítica constructiva? Hay una remera que me encantaba de un grupo católico que decía, solo Dios me corrige. Y la cita bíblica era primera de Soberbios, no sé cuánto. No, muchas veces creemos eso, que solo Dios nos va a enseñar. Y Dios usa gente para bendecirte. Cuando llego a un lugar necesito que me admiren. Porque todos necesitamos admiración, todos necesitamos que nos levanten, que nos hablen bien, que nos mimen. Pero yo la necesito todo el tiempo, la admiración. Necesito que me reconozcan en todos lados. Tengo empatía con los demás. Me mueve el dolor ajeno. Todo esto está en la Biblia. Podemos hablar todo el día si querés, porque está todo en la Biblia. Me mueve el dolor ajeno, me mueve el sufrimiento del otro. Me mueve el que está al lado, me preocupo por el que tengo al lado. Escucho al otro. Y es más, escucho al otro cuando no me interesa lo que dice. Llegás a tu casa y escuchás. O entras gritando. Reconozco mis errores, escucho a quien me critica, cuando la crítica es constructiva, ¿no? Esta es la que más me cuesta, porque esta la tengo recontra clara, la que viene ahora. Y la trabajo, pero me cuesta, me doy cuenta que me cuesta. Que hablo de mí en exceso. Lo hago. Eso yo lo tengo re claro. Y lo tengo re claro que es soberbia eso. Pero es algo con lo que lucho hace años. Hace años que luchaba mucho que nunca decía gracias a nadie. Que también es soberbia, no decir gracias. Pero esa la vengo como ganando. La vengo ganando porque como que no decía, pero me costó un montón. Creo que hará 1 o 2 años. ¿Necesito rebajar a los demás? Esta la tengo ganada porque yo tengo como una habilidad que cuando alguien me dice algo no tengo ningún problema para rebajarlo. Si lo tengo que rebajar, pero me callo la boca. La he aprendido, esta la he dominado. ¿Me creo superior? Incluso superior a los problemas. Esto que yo decía. Venía hablando con este hombre que estaba en un problema terrible y él se creía como que los problemas no lo estaban tocando.
como que no se iba a hacer cargo de los problemas, no iba a modificar nada, no iba a cambiar nada. Si está todo mal, seguimos estando. Porque niego todo, nada me toca. Tengo una excesiva preocupación por los logros. Me preocupo demasiado por los logros. Y cuando hablo demasiado es por lograr algo, dejo de lado las cosas importantes de mi vida. No hablo por lograr algo, todo el mundo tenemos que lograr. Todo el mundo tenemos que soñar, tenemos que cumplir nuestros sueños, tenemos que ir por más. Eso no hay vuelta, eso es bien bíblico. Ir por más, siempre ir por más. El tema es cuando voy por más, dejo de lado todo lo que me rodea. Me olvido de la gente, me olvido de mi familia, me olvido de todo. La soberbia se nos va escondiendo en un montón de lugares. Lugares que si no los vemos, no los cambiamos. Y si no los cambiamos, no hay lugar para seguir a Dios. Porque cuando Jesús te levanta, es Él el que te levanta. Y obviamente que Dios quiere que seamos prósperos, quiere que tengamos una vida ordenada, que vivamos en paz, que vivamos feliz. Pero hay veces que nos olvidamos de dónde salimos. Nos olvidamos cómo llegamos. Nos olvidamos cómo llegamos a los pies de Dios. Nos olvidamos el dolor de donde estábamos. Nos olvidamos las inseguridades que teníamos. Soy como el cedro que se levanta. Y no es una prédica común. No, últimamente ninguna viene siendo común. Pero hay veces que es importante que nos evaluemos nosotros. Es importante que ahora vayan al retiro todo el fin de semana y saquen afuera. Pero hay veces que es importante que nos miremos, que frenemos, que paremos y digamos, yo puedo cambiar esto. El encuentro de matrimonio es, ¿estás bien? ¿Mal? ¿Muy mal? ¿O muy bien? No importa, puede estar mejor. Y acá no importa si tenemos 20 cosas mal, 30, 50 o una. Dios nos lleva siempre a estar mejor. Dios nos lleva siempre a estar en un lugar mejor al que estamos ahora. La vida de fe no es una vida de santos. La vida de fe es una vida de cambio. Es una vida de conquista, de ir por más, de ir por más. Es una vida de confianza, de confiar que Dios nos va a llevar por el camino. Cuando la palabra dice que su amor no se compra ni se merece, como la canción que le pedí que canten a los chicos. Una canción que es bíblica. Dice que su amor no se compra ni se merece, porque solo de gracia se recibe. Porque no importa lo que vos hagas, el amor de Dios lo va a tener igual. No importa si seas el peor asesino o el santo más grande de la iglesia, el amor de Dios lo tenés igual. No te lo ganás, no hay nada que vos hagas. Pero cuando nosotros empezamos a bajarnos de estos lugares de soberbia, cuando nos empezamos a bajar de estos lugares de todo lo puedo, cuando me empiezo a separar del que yo me salvo solo, cuando entiendo que Dios pone gente alrededor mío para bendecirme, cuando entiendo que yo soy de bendición para todo el que me rodea. No podemos cambiar lo que no sabemos que nos pasa. No podemos cambiar. Como cuenta Gustavo en el testimonio cuando vino, justo ahí lo vi. Él sabía que cuando llegó al grupo estaba muy mal y que tenía un montón de cosas. Y le pidió a Dios, por favor, poder cambiar. Y Dios se lo dio. Y pudo cambiar. Pero porque él lo veía claro.
Y cada vez que cambiamos, yo no me pasó nunca que no haya cambiado algo y no haya estado cada vez mejor. Porque la prosperidad, y no hablo de la prosperidad económica, la prosperidad en la familia, la paz, la tranquilidad, el que todo se te dé, el que viene atrás de un cambio. A veces duelen, a veces no, a veces cuestan. Las abstinentes y felices les cuesta, ¿o no? Pero atrás de eso hay felicidad. Atrás de ese cambio que hacen hay felicidad. Es solo por gracia. Y hay una promesa esperando. La promesa de Dios dice que cuando pases por el valle, nada malo te va a pasar. Si tu mirada está puesta en Jesús, aunque se levanten 1000 a tu derecha o 10.000 a tu izquierda, nunca sé el número, cuál es de la derecha y cuál es de la izquierda, pero nada te va a pasar. Aunque pases por oscuras quebradas, nada malo te va a pasar. ¿Vas a pasar? Sí, vas a pasar. Pero, como dice esa misma canción, es toda bíblica porque dice: mi amado es el más bello, está en Cantares. Y después lo nombra a Yeshua, que es supuestamente la forma que María le decía a Jesús cuando era chiquito. Es el nombre donde la madre le decía al hijo cuando era chiquito. Cuando Jesús confiaba como un niño en su mamá. Y de la misma manera que Jesús nos dice en Mateo 11, dice: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Acá no dice que es soberbio y que se la sabe toda. Acá dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy sencillo y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para su vida. La promesa es clara. No importa cómo estés, no importa de dónde vengas, no importa lo que estés pasando, encontrarás descanso para tu vida. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hay un momento que a veces nos tenemos que decidir a pedir por algo. Nos tenemos que decidir a empezar a orar y a rezar exclusivamente para cambiar. Tengo mucho para cambiar. Todos. Hasta José, que tiene más años que la Fórmula 1. No, justo nacieron la misma semana. Todos. No está Carolina, que Carolina tiene más. Todos tenemos para cambiar. Y todos tenemos una promesa que tras ese cambio vamos a encontrar un lugar mejor. Así que yo te invito ahora a que te pares y que le digas al Señor esto: acá estoy. Y esté como esté, bien o mal, puedo estar mejor. Hay una nueva vida
mejor que esta, acá en la tierra, esperándome. Hoy mismo puede cambiar. Hoy mismo puede haber descanso y paz en mi familia. Hoy mismo puede ser una mejor persona. Mi orgullo me sacó del jardín. Tu humildad puso el jardín en mí. Y hay un nuevo tiempo. Atrás de aceptar como somos, atrás de cambiar como somos, atrás de dejar que Dios trabaje adentro nuestro, hay una nueva vida. Atrás de este valle de sombra hay un lugar de paz, hay un lugar de calma, hay un lugar de descanso. Y si en tu familia no hay un lugar de descanso, si tus hermanos no son un lugar de descanso, si con tus padres o con tus hijos no hay un lugar de descanso, es porque tenés que dejar que Jesús actúe en vos. No podés cambiar a nadie más que a vos. No podés pedir que Dios cambie a nadie más que a vos. Y Dios está ahí para darte lo que necesitas. Pero siempre y cuando te abras y aceptes que algo nuevo viene en tu vida. Aceptes pasar por ese lugar que no querés pasar y cambiar todo eso que no querés cambiar. Porque atrás de eso está la bendición.